Seducción y coerción, sueños de oropel y surrepticias maniobras de desestabilización, prosperidad y violencia, vida y muerte. Entre esas variables antagónicas se ha movido por más de 60 años la política contra Cuba, la guerra multidimensional que se libra contra la causa revolucionaria, combinando poses demagógicas y tweets de supuesta preocupación con patrocinios al terrorismo y sanciones económicas. Nuestros enemigos han logrado engañar a más de uno. De ello estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Simplemente estamos haciendo un sentir de todos los que cabemos aquí. Si no nos quieren, porque somos una comunidad ilegal, si no cabemos en este país, permiso, si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisa, si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos con nuestra vida lo que nosotros queramos, porque en definitiva cuenta, ustedes los entiendo, quieren cuidarnos, pero no nos cuiden de esa manera porque son como los padres que tienen castigado al niño y no lo dejan aprender a ir a la calle. Entonces cuando va a la calle el niño no sabe cómo manifestarse. Aquí pasa lo mismo, no nos cuiden tanto y permítanos la oportunidad de poder decidir por nuestras vidas. Con un fragmento de este video, muchas veces compartido y visto en las redes digitales, empezamos el programa. Y no vamos a tapar el sol con un dedo, como dicen algunos de nuestros queridos odiadores. En ese video se ve claramente una situación que llegó a ser tensa. Pero en ese video también se ve a un grupo de personas que protestan mientras dialogan pacíficamente con las autoridades. Un hombre que es escuchado por policías y dirigentes mientras pide que no los cuiden, que los dejen abandonar el país de forma ilegal. Y no vamos a decir que nuestra policía es perfecta y siempre obra de la mejor manera. Hay casos en los que un agente ha hecho uso de excesiva fuerza o no se ha comportado con la debida ética que nos exigimos como ciudadanos de este país y como militantes de la causa revolucionaria. Pero en Cuba, seamos honestos, es muy difícil ver imágenes que en el resto del mundo son cosas muy comunes. Sobre todo en estos tiempos en los que la protesta social ha crecido por el deterioro de las condiciones de vida en todo el planeta, incluyendo por supuesto nuestro país. Empezamos con una noticia en desarrollo. 3 oficiales de Arkansas están acusados de golpear a un hombre en el suelo. El hecho ocurrió hoy frente a una tienda en la ciudad de Mulberry, en el condado Crawford. El gobernador Asa Hutchinson en un tuit dijo que se abrió una investigación para esclarecer el incidente donde los agentes presuntamente golpean a Randall Worcester, de 27 años y residente de Carolina del Sur. El individuo fue llevado al hospital y más tarde fue encarcelado. Protestas por la muerte de otro afrodescendiente en Estados Unidos. Cientos de personas se manifestaron el domingo en Brooklyn Center, al noroeste de Minneapolis, Minnesota, donde la policía les disparó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Las movilizaciones se producen por el caso de Daunte Wright, un joven afroestadounidense de 20 años quien presuntamente fue abatido por la policía. La Oficina de Asuntos Criminales del estado de Minnesota confirmó a la AFP estar investigando la implicación de un agente en un tiroteo en Brooklyn Center, pero se negó a identificar a la víctima. Enfrentamientos entre la policía y los migrantes acompañados por activistas en el campamento de refugiados de Leonas, cerca de Atenas. Es el primer campamento que se abrió en la Grecia continental en 2015, alberga unos 670 migrantes y está previsto que se cierre para dar paso a la modernización de la zona. Todos sus ocupantes serán trasladados al campamento de Esquisto, en Atenas, antes de que acabe el año. Otra cosa que se puede ver en el video con el que comenzamos el programa es la particular situación a la que somete a Cuba la política de agresión estadounidense. Fomentar la escasez a través de sanciones y bloqueos, obstruir la migración regular y legal, negando el mínimo de 20.000 visas que deben entregar, según acuerdos firmados cada año, y luego, con pasmosa frialdad, acusar al gobierno cubano de ineptitud en el manejo de la economía y de no hacer lo suficiente para controlar los flujos migratorios. Y, como siempre, pende sobre nuestras cabezas la espada de Damocles de la amenaza a la seguridad nacional, que pudiera representar esa migración irregular hacia su territorio. Amenaza que justificaría una intervención militar, como han llegado a afirmar muchos de sus funcionarios. Una de las cosas que siempre le preocupa a cualquier administración en Washington, especialmente una demócrata, es el flujo de inmigración ilegal
hacia los Estados Unidos. En Cuba han utilizado la pandemia como arma de combate para apretarle las tuercas al bloqueo. Eso lo hizo Trump con 243 medidas, y asfixiar al pueblo cubano pensando que se van a rebelar. Siempre dicen la revolución se cae mañana, y no se cae y no se va a caer, pero lo que sí pueden precipitar es una masiva inmigración ilegal a través del estrecho de la Florida, como ha ocurrido antes, y eso sí sería una papa caliente para Biden. Más allá de una amenaza de intervención o de la salvaguarda de la legalidad, el gobierno cubano y sus autoridades cuidan a los ciudadanos en primer lugar para preservar sus vidas. Son muchos los ejemplos de personas que, obnubilados por el American Dream, hipnotizados por la zanahoria que agita el imperio frente a sus ojos, se han lanzado al mar, incluso con niños a bordo, y nunca más han sido encontrados. Como hay muchos ejemplos de personas que se han perdido para siempre en las selvas de Centroamérica. Pero hagamos un alto en el camino y dediquemos un momento a uno de los epicentros de las polémicas en las redes por estos días. Los dejo con Gabriela Fernández y el Código de las Familias en La Mira. Hablemos de contraargumentos. El debate alrededor del código está lleno de ellos, algunos suscitados por preocupaciones genuinas y otros por campañas en contra de artículos específicos que se discutieron, se volvieron a discutir y se modificaron hasta llegar a la versión 25 y final del documento. El profesor de la Universidad Artemisa y máster en Derecho Constitucional y Administrativo, Yuliesky Amador Echevarría, nos comenta sobre esto. En primer lugar, todas aquellas personas que decían que era una farsa total lo que estaba sucediendo con el proceso de consulta popular, porque ya era una ley aprobada. Sin embargo, se demostró que efectivamente este proceso de consulta popular, que duró 3 meses, del 1 de febrero al 30 de abril, era necesario, porque entre todos y todas nos permitió entonces construir ese texto definitivo que hoy tenemos del Código de la Familia, y que por supuesto todavía no se ha llevado a referendo, porque eso será el día 25. De hecho, cuando usted va a las estadísticas que se dieron a conocer el pasado 15 de mayo por el Consejo Electoral Nacional, pues se encuentra que más del 61% de la población estuvo a favor del texto del Código de la Familia, y más de un 49% del contenido sufrió modificaciones. En este sentido, también mucho se ha manipulado, mucho se ha dicho de que si la persona no va a votar el día 25 de septiembre, puede ser analizada en su centro de trabajo, puede ser analizado en su centro de estudio, y también es una mentira. Tenemos que recordar que en Cuba el proceso de votar es voluntario. Por tanto, si usted por alguna razón decide que no va a votar, pues no se le va a privar de libertad, pues no se le va a analizar en su centro de trabajo, pues no se le va a analizar en su escuela, porque el voto en Cuba es así, igual para todos y para todas, directo, secreto, pero sobre todo se hace de manera consciente, pero de manera voluntaria. El problema con estas campañas en contra es que se basan en especulaciones, supuestas objeciones de conciencia y transitividad. En resumen, por lo general no se ataca objetivamente el documento, sino un posible devenir del cual no podemos tener certeza y que en todo caso sería material de futuros debates. Se especula cuando se intentan buscar teorías conspiranoicas detrás del proyecto, o cuando se asume que el sí está dado de antemano y toda esta campaña se hace por amor al arte. La objeción de conciencia ya es una cuestión más personal. Por suerte, la incomodidad que puedan tener algunas personas con que otras tengan derechos no ha sido ni será nunca un motivo para negarlos. De no ser así, la abolición de la esclavitud habría sido imposible. No nos da tiempo para más, pero profundizaremos sobre cada uno de estos argumentos en próximos programas. Nos vemos en La Mira. Hay algunos que pretenden decir que esos números, esos porcientos son significativos cuando uno compara las cifras que se han hablado, las que puedan ser oficiales, digamos a través de Centroamérica, son cifras que encajan perfectamente con las visas que no se dieron en un momento determinado. Después del 2003 se mostró claramente lo que Cuba venía haciendo durante años. La mayor parte de las personas que salían de Cuba a hacer una visita temporal
y que tenían la seguridad que podían regresar a su país, tener una segunda y una tercera opción, regresaron a Cuba. O sea, no esa idea de que cualquiera que salía de Cuba salía para permanecer en el exterior se mostró que no era tal. Y también se ha mostrado, como claramente han evidenciado nuestros científicos en la materia en estos años, que la emigración cubana es circular. O sea, muy pocos cubanos salen para residir en un destino y rompiendo todos los vínculos con Cuba. El video anterior es un fragmento de la excelente serie que prepara Cuba Debate, ¿Por qué emigran los cubanos?, que desde aquí les recomendamos y que promoveremos en nuestras redes. Pero no es solo la presión económica para provocar migraciones irregulares o desórdenes públicos el arma de nuestros enemigos. También hay métodos menos sutiles, menos refinados, más de garrote, como pueden ser el terrorismo y el sabotaje, no solo contra Cuba, sino contra cualquiera que defienda su verdad. Una suerte de remake de aquella campaña terrorista por los caminos del mundo de Posada Carriles, Bosch y otros criminales. Recientemente, la sede de Cuba Información, proyecto de periodismo alternativo español del que hemos disfrutado más de una vez en este programa, fue vandalizada. Su director, José Manzaneda, accedió a hablarnos sobre este suceso y sobre cómo se inserta en el entramado de ataques y hostilidades contra nuestro país. Un saludo desde la ciudad de Bilbao al programa Confilo. Este 31 de agosto, en el local de la Asociación de Amistad Euskadi-Cuba, era agredido nuevamente con pintadas de "Abajo el comunismo, patria y vida" por parte de contrarrevolucionarios cubanos afincados en el País Vasco. Es la segunda vez que ocurre esto, y hace un mes exactamente un individuo, un ultra de origen cubano, aparecía en el local de esta asociación y amenazaba con quemarlo, ¿no? Bueno, es el resultado de esta política de generación de odio por parte de la extrema derecha de Miami, por parte de las organizaciones que financia el gobierno de Estados Unidos, no solamente ahí en la Florida, sino también en Europa, que además tienen un papel fundamental de tratar de amedrentar al movimiento de solidaridad con Cuba en todo el mundo, y por supuesto no lo van a conseguir ni en el caso de las organizaciones solidarias ni en el caso de medios de comunicación como Cuba Información, que también tiene un nivel alto de persecución mediática, política y judicial. Y uno se pregunta, si no existe el bloqueo, si es una excusa del gobierno cubano, ¿por qué no lo levantan? ¿Por qué no le quitan esa excusa que supuestamente tiene el gobierno cubano? Y no. Ellos necesitan el bloqueo, necesitan el sufrimiento de la gente, necesitan que haya más apagones, menos comida, menos medicamentos, que haya más colas, porque en su imaginario y en su sueño saben que por esa vía puede haber más protestas, más descontento y finalmente, en su sueño hipotético, la destrucción de la revolución. No lo van a conseguir, por supuesto, por la resistencia del pueblo cubano, que con todas sus insatisfacciones no es tonto, sabe perfectamente dónde está la raíz fundamental de sus problemas, pero tampoco van a conseguir que la gente solidaria en el mundo ceje en su empeño de apoyar a esta isla rebelde, que es verdaderamente un símbolo de resistencia, de solidaridad y de humanidad para todo el conjunto del mundo. Muchas gracias. Siempre ha sido así. Por un lado, tratar de mostrarse como los amigos del pueblo, como los que ofrecen una salida, los muy preocupados por nuestra suerte. Y por el otro, sistemáticamente horadar cualquier iniciativa, cualquier esfuerzo, cualquier éxito del socialismo en Cuba. La metáfora del hombre que es arrojado al agua con un yunque atado al pie y que es criticado por sus enemigos por no saber nadar, aplica a la perfección a nuestro país. Pasa que con los poderosísimos mecanismos de publicidad y desinformación que poseen, es muy fácil dejarse atraer por la zanahoria y no ver ni por asomo el garrote que nos golpea. Síganos en nuestras redes sociales. Mañana, para los que no puedan estar, transmitiremos en vivo desde la Casa de la Amistad la Peña de la Pupila Afilada de septiembre. Además de Pablo Menéndez y Mezcla, tendremos como invitados especiales a Alberto Luberta, el director de la más reciente telenovela cubana. Por supuesto, tendremos algún que otro pulovito cómico, aunque no sean de tela spandex con poliéster. Y recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.